Bendiciones con todos. Tema 108, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús va al Padre porque esa es su voluntad. Y utilizamos San Juan capítulo 14, versículo del 28 al 31, que dice lo siguiente. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amáis, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Qué les parece esta palabra maravillosa? Con estas palabras llega a su fin el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Este gran discurso que está siendo dado por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos es trascendental en gran manera. Recordemos que son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos antes de morir en la cruz. Y será después de su resurrección que volverá a estar con ellos. Por ello, sus palabras son de una importancia tal que determine que prácticamente los prepararían para el momento que estaban a punto de sufrir, la muerte de su maestro. Ahora, nuestro Señor afirma que su momento de estar con el Padre se acerca y, consiguientemente, su victoria final. Jesús va al Padre y esto es motivo de regocijo para aquellos que le aman. ¿Sí? Una vez más, Jesús recalca la verdad, ya que les ha anunciado. Él va al Padre, pero regresaría por ellos. Dice, ¿habéis oído que yo os he dicho? Voy y vengo a vosotros. El Señor iba camino al Padre y este camino era a través de la muerte. Esto definitivamente entristecía en gran manera a sus discípulos porque ellos ignoraban que resucitaría y volvería a estar con ellos. Pero todo lo que estaba pasando era necesario para que se cumpliesen las escrituras. Por ello, cuando Jesús resucitó y se le apareció, les abrió el entendimiento para que comprendiesen que todo esto había ocurrido por cumplimiento de las escrituras. Sí, mire lo que dice San Lucas capítulo 24, versículo 45 al 48. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Sus discípulos aún no comprendían todo lo que estaba ocurriendo. Es más, deseaban que el Señor evitase la muerte para que siguiese con ellos, pero posteriormente lo comprenderían y se alegrarían porque Él ya a través de su muerte conquistaría la victoria final por medio de su resurrección. Y por ello les dijo, si me amareis, os habríais regocijado. Jesús va al Padre porque esa es su voluntad. Además de todo esto, Jesús les recalca a sus discípulos que va camino a su Padre porque también esa era su voluntad.
y él estaba para sujetarse a su voluntad. ¿Qué dice? Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesús afirma que el Padre es mayor a él, no en el sentido de que fuese un ser inferior a Dios, porque es Dios, sino porque mientras estuvo en esta tierra en su misión terrenal, se sujetó a su voluntad, a la voluntad del Padre, y por ello estaba allí. Dice Juan 6:38 lo siguiente: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta voluntad consistía que dar a su Hijo Jesucristo en rescate de muchos pecadores que habrían de arrepentirse de sus pecados. Mire lo que dice San Juan capítulo 6 versículo 40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Definitivamente nuestro Señor vino solo para hacer la voluntad del Padre, y el Padre mostró su enorme amor para con nosotros, que envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y esta era la voluntad de Jesús, ¿sí? Cumplir la voluntad del Padre. Estas palabras les ayudarán a creer en el futuro. He aquí una vez más la razón por la cual Jesús les vuelve a repetir estas palabras. ¿Cuáles son? Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Jesús estaba repitiendo una y otra vez que estaba allí en Jerusalén para morir e ir al Padre. Y aunque estas palabras entristecían mucho a sus discípulos, quería que les quedara bien grabadas en sus mentes todas sus promesas, porque cuando resucitaría se cumplirían, y así la fe de ellos crecería. Lo cierto es que los discípulos fueron testigos presenciales de todo esto que les ocurrió a nuestro Señor Jesucristo. Ellos vieron cómo las escrituras se cumplieron en su vida, muerte y resurrección. Esto los llenó de fe y los convirtió en los mejores testigos. Por ello Juan, ya anciano a lo mejor, afirmaba que hablaba aquello que había presenciado junto con sus demás compañeros. Sí, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mire esa palabra maravillosa. El mundo conocería que Jesús hizo la voluntad de su Padre. Ya Jesús casi había dicho todo y no volvería a repetirlo. El momento de hablar estaba casi por terminar y Satanás entraría en escena actuando maléficamente a través de Judas Iscariote y los sacerdotes y principales judíos. Dice el texto: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Por ello, cuando atraparon a Jesús, les recriminó que mientras anduvo a pleno día haciendo la voluntad de su Padre, nadie le prendió.
Pero cuando llegó el momento de que las tinieblas tuvieran su oportunidad para actuar, ellos, conducidos por el príncipe de este mundo, el cual es Satanás, se convirtieron en su instrumento maligno. Sí, mire lo que dice Lucas capítulo 22, versículos 52 y 53. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Habéis estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ellos estaban prendiéndole, pero no era la primera vez que lo intentaban. Pero a diferencia de las otras oportunidades, ellos estaban obteniendo lo que querían porque las tinieblas del mal los respaldaban. Sin embargo, todo eso era necesario para que se cumpliera la Escritura y el Mesías fuera entregado en manos de pecadores y muriera por nuestros pecados. Así, un día resucitaría obteniendo la victoria final, y el mundo supiese que él había amado a su Padre obedeciéndole hasta la muerte. ¿Qué dice el texto? Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Por ello, Juan llegaría a plasmar esta maravillosa verdad en su evangelio, en las palabras que han transformado e impactado a millones de personas a lo largo de todos los tiempos. Mire lo que dice San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Maravilloso. Ciertamente el mundo conocería cuánto su Hijo lo amaba al obedecer su voluntad hasta la muerte. Todo para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Así nuestro Señor se dirigía a sus discípulos y después de dirigir estas palabras les pidió que se retiraran a otro lugar donde continuaría con sus últimas enseñanzas. ¿Qué les dijo? Levantaos, vamos de aquí. ¿Qué les parece estas verdades maravillosas de la palabra de Dios? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo nos llena, no es cierto? Entonces, para que estas verdades se puedan plasmar en su corazón, si tal vez no es su caso, que no ha aceptado a Cristo de todo corazón, es el momento para que lo haga. ¿Sí? Es el momento para que usted invite a Jesucristo a su vida y a su corazón, para que se convierta en un verdadero hijo de Dios. Y sean estas verdades puestas en evidencia en su vida. Y a través de su vida también a otras personas, por supuesto. ¿Sí? La oración dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso. Lo felicitamos. ¿Sí? Ahora, lea la palabra, estúdiela y póngala en práctica. Cante alabanzas, ore por la palabra, ore en cada momento, ore en cada circunstancia y venga a la iglesia para que siga aprendiendo las verdades de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa, tu palabra fuente de vida, tu palabra, Señor, que cada día nos enseña de tu reino, de tu vida, de tu pasión,
de cosas maravillosas que tú hiciste en este mundo y quieres invitarnos a la eternidad contigo, Señor. También te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por las bendiciones tuyas que son maravillosas cada día en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. También oramos por la iglesia. Bendice a la iglesia. Úngela con el poder de tu Espíritu Santo. Que la iglesia sea testigo de tu gracia en todo momento. Que no desmaye, ¿sí? Que tú puedas añadir cada día las personas que han de ser salvas, Señor. Padre, oramos por los padres, por los hijos, porque se levante la familia retomando la verdad de tu palabra, poniéndola en práctica. Y para eso pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo en la familia, para que esa familia recupere los valores con que tú las creaste, Señor. También oramos por los amigos, por los discípulos, por los vecinos, por todos aquellos que escuchan la palabra de Dios cada día. Que tu Espíritu Santo traiga un despertar. Hay un despertar, hay una cosecha maravillosa, numerosa, de hijos para tu reino, Señor. Y por eso te alabamos y damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros, que eso es importantísimo, fundamental. Y nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno, pero lleno de bendiciones.